¿Cómo se puede redistribuir mediante el sistema fiscal? Bueno, está la parte de los impuestos, que es cómo recauda la sociedad los recursos, y está la parte del gasto, que es cómo se aplican esos recursos para reducir la desigualdad. Los impuestos, como sabemos, pueden afectar en mayor medida o en menor medida los estratos de distintos ingresos. Cuando los cobramos concentradamente, digamos, en los estratos de ingresos superiores, le llamamos impuestos progresivos, porque son impuestos que pueden reducir la desigualdad del ingreso, ¿no? Y en particular hay impuestos como el impuesto, el ISR, el impuesto a la renta, el impuesto al ingreso de personas físicas, es decir, no de empresas, sino de individuos, que es muy progresivo, pero que en México es muy chiquito. Tiene una participación muy pequeña del orden de 2% del PIB. En muchos otros países pues, es como del 10% del PIB, o del 8%, del 15%. Entonces, logramos cobrar bastante poco con ese impuesto. Ahí hay una oportunidad, digamos, de... Y luego hay impuestos que son más bien regresivos, es decir, representan una carga más importante para la población de menores ingresos, como por ejemplo los impuestos al consumo, el IVA, el impuesto a la gasolina, los impuestos a las gasolinas, que no porque los pobres necesariamente tengan muchos vehículos que gastan muchas gasolinas, sino porque los pobres consumen productos que son transportados, consumen transporte público, y esos impuestos se traducen, se van colando a toda la economía, ¿no? Entonces, es bien importante que pues, cuando diseñamos un sistema fiscal tomemos eso en cuenta. Ahora, habiendo dicho eso, en sociedades muy desiguales, la mejor manera de redistribuir, eso es fácil verlo una vez que uno analiza cómo funciona la redistribución fiscal, no es vía impuestos, es decir, no es teniendo sistemas fiscales particularmente progresivos. Es más bien teniendo sistemas fiscales particularmente recaudatorios, porque donde tú puedes afectar en forma mucho más importante la distribución del ingreso es vía el gasto público. Y para eso necesitas más gasto público. Y como en general, muchas veces, y ciertamente así es el caso de México, mientras más progresivo tratas de hacer tu sistema, muchas veces lo haces menos recaudatorio, pues tienes menos recursos para distribuir. Por ejemplo, en México tenemos una cantidad importante de exenciones al IVA, alimentos, medicinas. Esas exenciones parecen muy buena idea porque pues, protegen el consumo pues, que para los pobres es muy importante, como alimentos y medicinas, o energéticos, por ejemplo, cuando se subsidiaba las gasolinas, ¿no? Sin embargo, en una sociedad muy desigual, esa manera de proteger a los pobres es muy ineficiente, básicamente porque por cada peso que nosotros le damos a un pobre por esa vía, es decir, perdonándole el impuesto al consumo, dada la distribución del ingreso en México, le damos 40 pesos a un rico, porque esa es la relación en el ingreso y el consumo de pobres y ricos. Es decir, por cada peso que gasta un pobre en México, el rico gasta 40 pesos, porque tiene 40 pesos más que el pobre, a pesar que el pobre gasta más como proporción de su ingreso que el rico. Hay una gran desigualdad en el consumo y por lo tanto cualquier manera de tratar de beneficiar a los estratos más pobres vía subsidios generalizados o exenciones fiscales generalizadas tiene un efecto sobre los pobres, pero es muy ineficiente. Para darles un ejemplo, vía el gasto público, tomando el programa más eficiente que tenemos para llegar a los más pobres, que es Prospera, Progresa originalmente y luego Oportunidades, hoy en día Prospera, es exactamente al revés, ¿no? Por cada peso que le damos a un rico le damos 40 pesos a un pobre, porque ese programa focaliza sus recursos en forma efectiva hacia los más pobres. Entonces, si te fijas, lo ideal pues, es cobrar lo más que puedas por vía de impuestos, aunque sean impuestos a los alimentos y a las medicinas, y usar esos recursos para financiar programas como Prospera. Ahora, eso no siempre sucede, ¿no? Ahora, ¿cuáles son para ver la efectividad del gasto público? Es importante entender cómo funciona el gasto social, que es el instrumento principal que usan los gobiernos para reducir las desigualdades y proteger a la población más pobre. Y para eso vamos a hablar a continuación sobre pues, los detalles de cómo se conforma el gasto social en general y en el caso de México en particular.